Acompañan Romanos capítulo 12 versos 1 y 2. Y así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es un buen puerto para tu vida. Es un buen lugar para que tú lleves tu vida, lo introduzcas ahí en el centro de la voluntad de Dios, eches tu ancla y ahí te quedes para servir a Dios, para obedecer a Dios, para honrar a Dios con tu vida. Es un buen puerto. Su voluntad es lo mejor para ti. Dice también en Isaías 48 y en el versículo 17. Libro de Isaías capítulo 48 y en el versículo 17. Dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Y sigue. Bueno, Dios nos enseña de qué manera, provechosamente. Amén. Entonces la voluntad de Dios es esos buenos puertos. La voluntad de Dios para tu vida es lo mejor que tú vas a encontrar en tu vida. No habrá ninguna otra cosa que le llegue a esa buena voluntad, agradable y perfecta. No hay nada mejor que eso. Eso es lo mejor. Dios tiene planeado lo mejor para ti. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene una voluntad que es agradable para ti. Y tus pensamientos y mis pensamientos no le llegan a eso. No puede alcanzar esa buena voluntad y perfecta. No puede. Nuestros pensamientos son muy bajos. Tu opinión, tu percepción, lo que yo pienso en cuanto a la vida, lo que yo puedo aspirar, lograr, hacer, no alcanzará lo bueno y excelso que Dios ha planeado para tu vida y la mía. Amén. Los buenos puertos es el plan provechoso de Dios para ti. Amén. Buenos puertos. Dulce saber que te casaste con quien Dios quería. Aquí está mi esposa. Es algo tan agradable saber que no te equivocaste. Saben, hermanos, los buenos puertos hasta para casarse. Amén. Buenos puertos para saber con quién casarte. Dejar que Dios te muestre quién es. Y hermanos, saber que no te adelantaste nada antes de casarte. Amén. ¿Sí? Precioso es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Precioso es, hermanos, es satisfactorio. No es de que uno piense que ya logró o ya hizo todo lo que debe de hacer. No, en eso estamos. Pero ¿cómo satisface hacer lo que Dios quiere? Saben, hermanos, si tú y yo hacemos las cosas que nosotros queremos hacer, ¿quién no puede? Uno puede echarse y procurar y lograr algunos deseos que le apetecen en la vida, pero no por eso será satisfecho. Pero en los buenos puertos, en esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hay satisfacción para el alma. Nada satisface como la voluntad de Dios. Precioso es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Estar donde Dios quiere que tú estés. Si tú pudieras estar en un lugar de mucho beneficio, de mucho dinero, de mucha comodidad y fuera de la voluntad de Dios, no por eso estarías feliz. Pero estar donde Dios quiere que tú estés, eso te va a hacer feliz. Amén. Buenos puertos, ¿sí? En el Salmo 40, versículo 8, por favor. Salmo número 40 y en el versículo número 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer mi voluntad. Hermanos, el corazón es engañoso.
El corazón se nos voltea. El corazón dice, quiero esto. Quizás lo logres, pero te das cuenta, eso no es lo que te satisface. Porque el corazón es engañoso. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Cuando tú te abandonas en la voluntad de Dios, encontrarás satisfacción. Amén. Entonces, buenos puertos es esa voluntad perfecta de Dios para tu vida. Hechos 27, verso 9, por favor. Hechos capítulo 27 y en el versículo 9. Hechos 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo, ¿qué dice? Incómodo. Otra vez, y siendo incómodo el puerto para invernar. Okay. Vamos a entender esto ahí. El puerto era un buen puerto para la navegación. Para el barco. El puerto era seguro para el barco, y quienes estaban en ese barco y se metían en ese puerto iban a estar bien. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué era incómodo? Bueno, dice en el 12, lo leo, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Partir de buenos puertos, hermanos, era la navegación peligrosa. Llegaron a buenos puertos, pero dijeron, esto no nos gusta. Esto no es lo que más nos gusta. Partir de allí era peligroso. Pablo les dijo, yo veo que hay mucho peligro, y no solamente del cargamento, pero quizás hasta de nuestras propias vidas. No nos conviene. Pero el centurión que llevaba los soldados y los reos a Roma, y Pablo entre los prisioneros, él le hizo más caso a Pablo, que a Pablo le hizo más caso entonces al patrón de la nave y al piloto de la nave. Y eso es lo que a veces tú y yo hacemos. Le hacemos más caso a alguien más que al varón de Dios. ¿Sí? El varón de Dios, hermanos, él podía entender, no solamente Pablo ya tenía experiencia navegando, Pablo estaba conectado con Dios. Amén. Y no es de que el predicador o el pastor sea el más sabio del mundo, pero está conectado con Dios. Dios a veces, a pesar de un predicador, pero Dios le dice el consejo acertado. ¿Me están siguiendo? Pero el centurión le hizo más caso al piloto de la nave, ¿verdad? Y al patrón de la nave, y dijo, no, ese Pablo, no, ellos son los que más saben. Y entonces van a partir de buenos puertos. Miren ahí en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Contra otras ideologías, el varón de Dios te va a amonestar acertadamente. Hazle caso. Amén. Bueno, a veces lo que el varón de Dios, que Dios pone en tu vida, tu pastor, el pastor de jóvenes que está al frente tuyo, si él está conectado con Dios, muchas veces él te va a dar un consejo acertado y va en contra de ideologías, va en contra de opiniones y pensamientos. Hazle caso al varón de Dios, porque él sabe lo que Dios quiere para ti. Él te va a ayudar si le haces caso. Amén. En el versículo 12, y siendo incómodo. ¿Saben qué, hermanos? Buenos puertos no tenía galerías. Buenos puertos no tenía un internet de alta velocidad. Buenos puertos no tenía boutiques de ropa de moda. Buenos puertos, hermanos, ahí no concurría gente de renombre. En buenos puertos, hermanos, pues la verdad no era ni un lugar famoso. Había menos diversiones mundanas.
Pero el puerto era un buen puerto para seguridad. Escuchen bien lo que acabo de decir. Buenos puertos quizá no se apetece tanto la carne. Se ve un poco más aburrido, se ve un poco más descolorido, se ve un poco con menos ritmo. Pero buenos puertos es seguridad para tu alma, es seguridad para tu vida. Si tú te introduces en buenos puertos y echas tu ancla, pase la tormenta, estás con seguridad. No tienes que divertirte tanto en la vida con pecado y todo, no. Tú puedes guardar tu vida en buenos puertos y es la voluntad de Dios. El puerto era seguro para anclar el barco. Amén. Miren por favor en el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, hermanos, la mayoría no muchas veces va a decidir bien. Muchas veces en las historias de la Biblia es los más menos que se agarran de Dios. Son la minoría que va a decidir bien. No te vayas con el montón, porque el montón piensa o decide algo, no te vayas por ese lado. Pero la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al sordeste y nudeste, e invernar allí. Si tú, aquí está el mar Mediterráneo, y aquí estaba la isla, ni siquiera aparece porque está muy pequeña, pero ahí estaba la isla de Creta. Y de un lado de la isla estaba Buenos Puertos, y adelantito, poquito, unos 70 kilómetros aproximadamente, estaba Fenice. Y la mayoría dijeron, vamos a Fenice, no está lejos. Y la verdad no estaba lejos. La tentación es pasar adelantito de la voluntad de Dios. Esto es Buenos Puertos. Esta es la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué no vamos? No está lejos, nada más allá adelantito. Vamos ahí tantito más adelante. Y salirte, zarpar, levantar el ancla, levantar los velos y salir a alta mar otra vez, porque tú quieres ir a Fenice. Hermanos, Fenice era una ciudad con ritmo y diversión. Fenice sí tenía fiestas. Y tenía discotecas, tenía balnearios, y tenía cines, tenía plazuelas donde pueden ir los novios a besoquearse, tenía artistas y tenía actores. Fenice sí tenía dinero, Fenice tenía vicios. Fenice, tú puedes ver en la actualidad, Fenice tiene playas hermosas, pero no era Buenos Puertos. No era la voluntad de Dios. Vamos para allá, al fin no está muy lejos. Hermanos, el diablo no te va a presentar lo peor. Muchas veces el diablo dice, sí, está bien, esto es la voluntad de Dios, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Nomás ahí, está bien cerquita, es casi lo mismo. ¿Cierto o no cierto? El diablo es astuto. Hermanos, Fenice no era lejos de Buenos Puertos. La tentación del diablo, y usa el mundo, y tu carne es un aliado del diablo. La tentación es desviarte solo un poco, irte un poquito lejecitos, o más adelantito de la voluntad de Dios, solo un poco. No seas tan cristiano, no seas fanático. Un poco de pecado no mata. Ellos no han leído la Biblia. La paga del pecado es. La tentación es por probarlo. No te va a hacer nada. ¿Están conmigo? Pruébalo. Haz esto. No es tan malo. Ni modo que por probarlo ya te vas a sentir el gran pecador. Hermanos, la tentación es nada más adelantito de la voluntad de Dios. Es desviado solo un poco de la voluntad de Dios. El diablo te ofrece algo similar, solo desviado un poco de la voluntad
perfecta de Dios. Miren en Hebreos capítulo 3, verso 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Yo he predicado sobre esa frase, el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Te engaña. No se ve tan malo. Si esto es la voluntad de Dios, solamente vamos a hacer esto, está aquí cerquita. ¿Están entendiendo, hermanos? El pecado es engañoso. El pecado no dice, te voy a matar. El pecado dice, te va a gustar. Nada pasa de mal. ¿Cierto o no cierto? El engaño del pecado. Dice en Romanos capítulo 7, verso 11 también. Romanos capítulo 7 y en el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ahí está, me engañó. Díganlo conmigo, me engañó y por él me mató. ¿Qué hizo el pecado? Me engañó y por él me mató. Hermanos, el pecado engaña. El pecado no muestra la verdad del asunto. El pecado nada más se presenta divertido, agradable, pero solo engaña. Amén. Ok, imagínense entonces, salieron de buenos puertos, entraron a alta mar. Se siente el airecito, se siente un poquito el libertinaje. Fenice, ahí vamos a llegar en un ratito. ¿Qué gustas para ir a cenar llegando? Vamos a ir a divertirnos. Ya empiezan a sentir el libertinaje ahí en el aire, en alta mar, y empiezan hacia Fenice. Miren por favor con su vista en el verso 13, estamos en Hechos 27, ahora 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¡Wow! Hermanos, ellos contaban con ese viento huracanado. Ellos contaban con el Euroclidón. No, ese es el engaño del pecado. El pecado dice, va a estar bien suave. Y empiezas y disfrutas supuestamente. Pero de repente da contra la navegación ese viento. ¿Quién va a detener el viento? ¿Tú has tratado de salir y detener el viento? No, el barco no puede detener el viento. Y si tú ya saliste de la voluntad de Dios, tú no vas a detener el viento. Va a llegar el huracán a tu vida. Te va a llevar a sotavento. Te va a llevar a la misericordia del viento. Sin control tu vida. Cristiano joven, no te salgas de buenos puertos. No levantes tus anclas para ir a sentir el libertinaje, para ir a estar fuera de control que Dios quiere tener en tu vida. No te levantes, no te vayas de la voluntad de Dios, porque en tu vida de repente va a llegar el huracán y no lo vas a detener. Dice en el versículo 15: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermanos, se están dando por rendidos. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, un pequeño barco, ¿verdad? Dice, una vez subida a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Hermanos, así son las vidas lejos de la voluntad de Dios. Quedan a la deriva, a ver en qué queda, a ver dónde va a ir a dar, a ver dónde se va a estrellar, a ver dónde van a quedar los 1000 pedazos. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos, iban a la deriva. Dice en el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos
Arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínate esa historia. Imagínate esa noche que parece eterna, que aunque llega el día no ves el sol. Imagínate los vientos, imagínate las olas, imagínate las ondas que están rompiendo y parte entrando en el barco, y tú sin ninguna esperanza. ¿Qué voy a hacer? Eso quiere el diablo de tu vida. El diablo quiere dejarte sin ninguna esperanza de salvación. Ese es el triste resultado. La peor tormenta de tu vida será si te vas de la voluntad de Dios. Levantar tus anclas de buenos puertos para ir adelantito nada más y disfrutar más, te va a llevar tan apartado donde ni te imaginabas llegar. Ellos querían ir en la misma isla de Buenos Puertos, nomás querían avanzar a Fenice, aproximadamente unos 70 kilómetros. Pero por ese viento huracanado, ellos llegaron tan lejos a una isla llamada Melita. Tú lo puedes ver en el mapa. Y ¿saben qué, hermanos? Esa isla llamada Melita estaba más o menos como a 550 kilómetros, así como vuela el cuervo. Pero en esa navegación tormentosa, ¿quién sabe realmente cuántos kilómetros de distancia recorrieron lejos de la voluntad de Dios? ¿Están conmigo? Cristiano, la tentación es algo un poquitito adelantito y desviado de la voluntad de Dios. No te levantes, no te vas por un plan B, quédate con el plan perfecto de Dios. Amén. Oscuridad, vehemente tempestad, naufragio y pérdida de todo. Tal como el varón de Dios les había dicho. Yo ya leí el capítulo. Yo creo varios de ustedes también. Hermanos, todo el barco se destruyó. Lo único que salieron, con lo que salieron de esa embarcación, era la ropa puesta en sus espaldas. Ninguna cosa. Todo lo perdieron. Cristiano, si te vas de la voluntad de Dios, tienes todo para perder. Quédate en buenos puertos. No importa que no haya toda la diversión mundanal. No importa que no puedas vivir conforme a la moda porque se te predica santidad. No importa que no disfrutes de todos los manjares de este mundo pecaminoso, porque todo eso de por sí es engañoso. Amén. Quédate en buenos puertos. Tienes todo que ganar. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Satisface el alma. Dice en Jeremías 2:19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú. Dios nunca nos deja. La distancia la hacemos nosotros. ¿Están conmigo? El haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Saben, mis hermanos, mis amados hermanos? El resultado es triste para todos los que se van de la voluntad de Dios. Pero tú mira a alguien que ha estado en la voluntad de Dios. Mira su vida.
No necesariamente en las cosas que tiene. Mira algo que el dinero no puede comprar. Mira esa paz en el alma. Mira esa satisfacción. Nada lo puede sustituir. Amén. Quédate en buenos puertos. 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragio. Algunos desecharon la fe y buena conciencia y naufragaron. Qué triste. Qué triste, qué triste. Bueno, un joven en nuestra iglesia hace años. Era un joven talentoso. Uno de sus talentos era la música. Empezaba a excelar en la música y tocaba más de un instrumento y era bueno. Y llegó a ser un poco inquieto él, y creo que sus padres no supieron dirigirlo. Y era una familia que estaba en nuestra iglesia. Y llegó el momento cuando dijeron, ¿saben qué? Él me dijo, queremos ir a probar esta otra iglesia aquí adelantito. Semejante. Yo creo que era la voluntad de Dios estar en nuestra iglesia. Pero dijeron, vamos a irnos aquí adelantito. Yo conocía la otra iglesia. Vamos a ir a probar aquí adelantito. Ahí estuvieron un tiempecito. Luego levantaron sus anclas y ya no era asunto conmigo ni la iglesia. Él se despidió y se fueron. De ahí se fueron más adelantito. ¿Me están entendiendo? Se fueron a otra iglesia. Y así anduvieron. Triste la historia. Probaron de bienes. Tuvieron la oportunidad de hacerse de dinero, prestigio mundano. Se apartaron de a poquito, de a poquito, de a poquito. Se fueron. Ahora esa familia, y en particular ese joven, que en nuestra iglesia hace tantos años estuvo y se apartó. ¿Saben qué, hermanos? Él ahora allá aprendió la música, aprendió a cantar, aprendió muchas cosas. Había un potencial, pero se fue de buenos puertos. Y ahorita él niega la existencia de Dios. Yo no tengo Facebook. Otras personas me han dicho, oye, ¿te acuerdas del joven tal de tal? Sí. ¿Y la familia tal? Sí. No, ¿sabes qué cosas está diciendo ahorita? Niega la existencia de Dios, es greñudo, como mechudo. Se burla del cristianismo. Se burla así con una pasión, se burla de lo que es de Dios y parece ser un sodomita, un afeminado. Es terrible. Una vida en ruinas. ¿Están entendiendo, hermanos? Buenos puertos, seguro para ti. Seguro para ti. No te vayas de allí. Ellos solo quisieron probar esa otra iglesia, allí adelantito. Pero no contaban con el viento huracanado. No contaban con el Euroclidón. Y ¡pum! Lejos por días y días y días, hasta que perdieron toda esperanza. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, haz tu obra, Señor, en los corazones. Padre, tu voluntad es buenos puertos. Quizá lo incómodo es incómodo para nuestra carne, porque en la voluntad de Dios la carne no va a disfrutar, pues no va a estar gozando del pecado, de la maldad, metiéndose en las tentaciones. Pero Dios, buenos puertos es lo mejor. Hay seguridad para el alma. Y a final de cuentas, buenos puertos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Dios, no dudo nada que jóvenes están siendo tentados a levantar el ancla y llevar su embarcación allá y sentir ese airecito, sentir ese libertinaje, levantar su velo hacia el aire y disfrutar y hacer, hasta empezar a soñar en qué van a estar. Yo no dudo que hay tentaciones ahorita y el día de mañana y la próxima semana. Pero Dios da un temor de Dios en nuestros corazones. Padre, Buenos Puertos es lo mejor. Vamos a estar bien. Y a final de cuentas va a ser tan agradable y tan perfecta. Ayuda al joven, la señorita, damas y caballeros presentes, pueblo de Dios. Ayúdanos, Dios, para elegir tu voluntad y no arriesgar la embarcación por el engaño del pecado. Ayúdanos, Dios. Sigue obrando en corazones. Te lo pido. En esta actitud de oración, quédense, pastor, por favor. Señor, muchas gracias por usar a tu siervo y qué fácil es con la energía, los sueños, las ilusiones que los jóvenes tienen, ser engañados y salir de tu voluntad. Por lo que el mundo ofrece, presenta, y así es. Ni siquiera es algo ahí adelantito. ¿Cuántos en esta iglesia, cuántos jóvenes se han salido de tu voluntad? ¿Cuántos? Dios, guárdanos. Espíritu Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, hable. Somos salvos. Que esa voz convenza al corazón y que evitemos la tentación. Este mundo está muy atractivo y todos somos engañados. Guarda a este buen grupo de jóvenes de decidir estar en tu voluntad. Bendice lo que tu palabra ha hecho. Vamos a venir después de la segunda mensaje a hacer una invitación. No te olvides, si tú estás ahí en tu lugar y tú reconoces, me he salido de la voluntad de Dios. Estoy haciendo cosas que no son su voluntad, creyéndome algo. Dile a Dios, Dios, gracias por hablarme. Ayúdame a vencer esa tentación y quedarme allí, aunque parezca incómodo, aunque parezca ridículo para el mundo. Al final podríamos estar seguros. Qué necesidad, qué necesidad. Bendice este grupo precioso de jóvenes y señoritas y ayúdanos en esta hora, Señor, en Cristo Jesús. Amén.